Mentes en Equilibrio les voy a hablar de un tema que tenía muchísimas ganas de abordar, un tema que he atravesado personalmente, pero que también creo que muchos de nosotros atravesaremos no solo una vez en la vida, que es el crecimiento personal y existencial tras una ruptura. Todo este autoconocimiento, aprendizaje, transformación y crecimiento que puede venir tras separarnos de una pareja. Y una ruptura amorosa, pues nos confronta muchas cosas. Nos confronta, por un lado, a esta sensación de fracaso, a esta sensación de que pude haber hecho algo más, ¿no? De qué me faltó hacer porque la relación funcionara. También esta duda o a veces esta culpa de haber hecho algo malo, ¿no? Que dañar el vínculo, que me dañara a mí, que dañara a la otra persona. También nos confronta a la soledad, a volver a estar con nosotros mismos, a comenzar de cero, a volver a este espacio como de yo conmigo después de haber convivido tanto tiempo con una persona y todo lo que eso puede conllevar, no solo emocionalmente, sino económicamente, socialmente, etcétera. Nos confronta, por supuesto, un duelo. Y también incluso nos confronta a las expectativas de otros, ¿no? De nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad. Sin embargo, quienes me siguen desde hace tiempo saben que creo que tras un duelo o una crisis siempre hay una oportunidad de crecimiento y que tras estos procesos que inicialmente son, por supuesto, emocionalmente incómodos, pues viene toda esta oportunidad de aprender, de evolucionar, de ampliar nuestro autoconocimiento y también de mejorar la manera en la que nos vinculamos con otros y en la que vivimos la vida. Así que en este video les quiero compartir un poco de lo que yo aprendí en esta experiencia, en este año de estar conmigo tras una ruptura. Hoy me siento, por supuesto, en un buen lugar para hacerlo y pues me gustaría que, a pesar de que tengo un video de cómo superar la ruptura, que se habla más de cómo transitar el duelo, en este abordar más cómo si llevamos el duelo de una forma consciente y sabemos utilizar este proceso de manera reflexiva, podemos generar mucho crecimiento personal y de esta manera, pues, seguir con nosotros mismos en mayor profundidad en la vida y cuando volvamos a embarcarnos en una relación, hacerlo con muchísima más conciencia. Y bueno, como siempre, quiero recordar que cada experiencia es muy diversa, que todo lo que yo voy a compartir es lo que yo he vivido y no es exactamente lo que cada persona tenga que experimentar. Obviamente, el proceso de crecimiento tras una ruptura depende de muchos factores. Uno de ellos es el porqué de la ruptura, ¿no? No es lo mismo quien ha terminado su relación, por ejemplo, porque el amor se acabó o porque simplemente hemos caminado en rumbos diferentes y hoy nuestros objetivos nos separan, o si es por infidelidad, o si es por violencia, o si es también por viudedad. O sea, los factores influyen, también influye, por ejemplo, si se tienen hijos o no. Son muchos, muchos los factores, ¿no? Entonces, cada persona va a encontrar su rumbo de cómo darle vuelta a la página y cómo utilizar esa situación de forma en que le ayude a expandirse y transformarse. Y yo creo que el primer punto, lo que para mí fue crucial en todo este proceso y en un proceso que sigue, que continúa, fue el tomarme el tiempo y darme el espacio de sentir el duelo. Esto que Walter Rizzo llama huelga afectiva. Creo que para que logremos aprender, evolucionar y transformarnos tras una ruptura, sí o sí hay que dar espacio para el duelo, hay que dar espacio para transitarlo, sí o sí hay que permitirnos sentir las emociones, no huir de ellas. Sí o sí hay que darnos espacio para estar con nosotros mismos y no correr otra relación que pudiera funcionar a modo de parchecito o lo que normalmente conocemos como un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que algo muy importante es este espacio en el que voy hacia adentro en vez de correr hacia afuera. Y este espacio con nosotros mismos conlleva aceptar que se crece tras la crisis, o sea, que sin esta crisis, sin sentir la crisis, les recuerdo, lo he mencionado en varios videos, es este proceso de reacomodarnos ante el cambio. Y claro que hay un cambio muy importante de pasar a estar con una pareja a sin una pareja, ¿no? Entonces, sin crisis no hay movimiento, sino estancamiento. Entonces, si no atravieso la relación o corro otra relación, esta crisis se queda como encapsulada o enquistada y en algún punto pues me va a cobrar factura a nivel emocional, ¿no? Entonces, en mi caso algo que me ayudó mucho fue darme permiso de sentir. Siento que en otros duelos por ruptura como que quería salir rápido de ese malestar, no quería sentirme triste, no quería sentirme enojada
Y yo creo que eso me llevó en el pasado como o a correr, ay, ¿no? Salir, 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 o hacer muchas cosas, o justo, ¿no? Embarcarme en otra relación de pareja, o a empezar a salir con personas y a no tener el espacio conmigo misma de reflexionar, de yo apapacharme, de yo regularme, ¿no? Y en este caso creo que fue decir, ok, Irene, o sea, vas a sentir dolor, vas a estar emocionalmente incómoda, te vas a enfrentar a emociones pues no agradables y decidí no luchar, ¿no? Decidí dar espacio a la tristeza cuando salía la tristeza, dar espacio al enojo cuando salía el enojo, dar espacio a la culpa o como esta nostalgia, ¿no? Como a todas estas emociones que fueron apareciendo, realmente no vinieron en mi caso en un orden, sino iban un poquito mezcladas, a veces me sentía de una manera, a veces de otra. Y era chistoso porque también a veces venían en los momentos menos esperados, ¿no? A veces queremos como crear el espacio perfecto para sentir y en mi caso a veces estaba entrenando en el gimnasio y de repente se me salían las lágrimas y me sentía triste, ¿no? Entonces era como, bueno, no voy a berrear aquí ni a gritar de dolor, pero pues decía, ok, me apartaba una esquinita, me dejaba sentir, respiraba un poquito, ¿no? Si estaba en la calle de repente, pues me ponía los lentecitos, dejaba que me salieran un poquito las lágrimas, respiraba y seguía con lo em, que estaba haciendo en el día, ¿no? Entonces, si bien a veces sí generaba estos espacios para sentir, o sea, decía, hoy voy a escribir o hoy me voy a poner música o hoy voy a ver esta peli, ¿no? Que me permita como... em, pues sí, darle más salida al dolor, ¿no? A la tristeza, al duelo, a la pérdida. Había otros momentos en los que yo no lo elegía, pero no luchaba con, ¿no? Y eso creo que fue bastante sanador. Y además de no resistirme y no juzgarme, también me sirvió mucho recordar que no solo es esta parte como emocionalmente consciente, sino también la emoción en lo físico y que obviamente mi cerebro y mi sistema nervioso iba a reaccionar a la ruptura, ¿no? O sea que por muchos años mi sistema de gratificación y de segregar dopamina pues estaba asociado a esta persona, a mi interacción con esta persona, a la realidad que habíamos co-construido y que obviamente al desaparecer ese estímulo que me había dado por muchos años, dopamina, oxitocina, etcétera, pues en mi cerebro iba a entrar como en este shock de qué está pasando, nos están eliminando, ¿no? Como un estímulo de placer y es por eso que se siente dolor físico, ¿no? Este dolor en el pecho, este vacío en el estómago y reconocer que iba a haber como este tipo de dolor y recordar que era natural, pues también fue bastante útil, ¿no? Entonces, a resumen de esta primera fase, creo que sí, por un lado es como tener este espacio en donde yo reconozco que ahora voy a estar conmigo y para mí. Uno, para dejarme sentir, dos, para apapacharme y hacerme cargo de mí emocionalmente, de sostenerme, tres, para reflexionar y para procesar todo lo que he vivido y de ahí buscar aprendizaje. Algo que también ayudó fue el aceptar, aceptar que era una etapa que iba a ser incómoda, aceptar que era algo contra lo que no podía luchar, o sea, que era normal, que eran muchos recuerdos, muchas memorias, eran pérdidas, eran cosas que soltaba, planes que ya no iban a suceder más pues la parte química de mi cerebro que es incontrolable, a la cual me iba a enfrentar, en donde dije, a ver, Irene, aceptemos esta parte, no luchemos contra ella. Ahora vas a estar en esta temporada en la que no vas a estar irradiando felicidad y energía y puedes quedarte, fue darme permiso, puedes quedarte ahí el tiempo que lo necesites y sostenerte a ti misma. Creo que también es darnos permiso de no tener este boom de energía. En mi caso, soy una persona que tiene mucha energía, que hace muchas cosas y sí, los primeros 4 o 5 meses noté un bajón de energía, de ganas, y en vez de en otros momentos, ¿no? Que me obligaba a hacer cosas, fue también como estar de forma muy intuitiva conmigo, ¿no? Decir, hoy no tengo ganas de ir al gimnasio, o hoy no tengo ganas de salir y socializar, o hoy no tengo ganas de X o Y. Hay cosas que no podemos elegir, como el trabajo, ¿no? Pero definitivamente hubo un escucharme más y darme más eso que estaba necesitando. Y sí, definitivamente creo que los seres humanos
pues tenemos cierta resistencia al sufrimiento y al dolor, ¿no? A la incomodidad. No conozco a nadie que diga, me encanta sentirme incómodo, me encanta sentirme triste, me encanta sentirme frustrado, no. O sea, creo que es algo natural, que hay una sensación de aversión a la experiencia de sufrimiento, que esto es algo también instintivo. Sin embargo, creo que algo que me ha ayudado a atravesar esta fase de dolor y que por eso es tan importante atravesarlo, es a recordar que no me voy a morir de desamor, que no me voy a morir de dolor y que no me voy a morir de pérdida. Creo que cuando nos permitimos transitarlo y también nos damos cuenta que paulatinamente va evolucionando ese malestar, que vuelve a haber alegría por la vida, que vuelve a haber ilusión, que vienen nuevos objetivos, que volvemos a tener esa energía y ese amor para ponerlo en otras relaciones, otros vínculos, de otra forma en nosotros mismos y en la vida. Eso nos ayuda como también en un futuro a atravesar las rupturas, en este caso desde otro lugar, o sea, también con mayor calma decir, oh, sí, qué doloroso, pero yo esto ya lo pasé y sé que no me voy a morir, sé que doloroso va a ser, pero que no me voy a morir de desamor y que tampoco me voy a morir sin esa persona. Y también este recordar que las emociones no placenteras, que todo estado emocional es temporal, es transitorio, es también muy sanador. Creo que eso también me ayudó, como recordar que en otros momentos ya había atravesado esta sensación de, pues sí, de vacío, de soltar a alguien la ilusión, la expectativa, etcétera, y que después la había superado. Entonces, recordar los eventos pasados también me ayudó para decir, esto va a pasar, esto es transitorio y vas a volver a estar bien. Y creo que ese recordatorio también es muy útil en esta fase de huelga afectiva en donde estoy conmigo mismo y en esta fase también de aceptación del dolor, ¿no? Porque no solo es decir, pues sí va a doler, pero va a pasar. Y eso es sumamente también como calmante o tranquilizante, o al menos a mí me dio como mucha paz de decir, hoy sientes esto, pero en algún otro momento te vas a sentir muchísimo mejor. Y bueno, ahora quiero profundizar en este proceso de estar con uno mismo de nuevo y reaprender a estar solo. Creo que primero para esto hay que hablar un poquito de soledad y es que le damos una connotación súper negativa, ¿no? Socialmente se nos ha hecho verla de una muy mala manera, como que es algo indeseable o que la gente que está sola es fracasada o que la soledad es lo peor que le puede pasar a alguien. Si bien las conexiones y las relaciones, y lo digo como terapeuta sistémica, pero también como ser humano son muy importantes, son básicas y son parte de nuestro bienestar, el también aprender a estar con uno y sentirnos con la capacidad de sostenernos, también de poder, pues, disfrutar la vida es bastante importante. Y tras una ruptura, yo creo que este proceso de volver a estar con nosotros, al inicio puede ser incómodo, porque si yo no le daba tantos espacios a estar conmigo, que en mi caso, sí, la verdad es que en esta relación logré ese equilibrio, o sea, tenía mis espacios, tenía mis momentos de individualidad, y eso creo que hizo que no fuera algo totalmente desconocido, ¿no? Yo ya tenía estos momentos en los que entraba esta puerta de la autonomía o del estar conmigo y volví a entrar a la relación, ¿no? Pero para quien nunca o pocas veces lo vivió, o sea, que de verdad estuvo todo el tiempo pegado o pegada a su pareja, pues puede ser súper abrumador. Sin embargo, me acuerdo que leí en un artículo y se me quedó grabadísimo que se trataba también de resignificar la soledad, el concepto de soledad, ¿no? Y la persona decía, bueno, si dividimos la palabra soledad, está sol y edad, ¿no? Y si pensamos que sol se refiere a la luz, a la iluminación, a la claridad, ¿no? A este despertar, ¿no? Cuando sale el sol, el despertar, y edad a tiempo, periodo, podía entenderse a la soledad como un periodo de iluminación, de claridad, de volver a ver, de renacer, ¿no? Lo cual me parece precioso, me parece una manera preciosa de ver a la soledad y de hecho en mi canal tienes un par de videos sobre esto, sobre la soledad positiva y la soledad consciente, el estar con uno mismo, la relación con uno mismo. Y bueno, viendo así la soledad, pues sí, yo lo entiendo de esta forma y digo, claro, es una manera de volver a estar conmigo, de redescubrir quién soy ahora tras esta relación y de todo lo que he vivido estos años, porque la que era hace 9 años, pues se ha transformado no solo a través del vínculo, sino a lo largo de todo lo que he vivido en estas etapas de mi vida, ¿no? Entonces,
Creo que la soledad hay que saber cómo estar con uno mismo, no solo es estar por estar, encerrarme en mi cuarto y simplemente ponerme a llorar, sí, un ratito, como lo dije, dar el espacio para la emoción es muy saludable, pero también es reconstruir una manera de estar conmigo saludable, ¿no? Y yo pienso que un factor de las relaciones que las hace saludables es la comunicación, porque a través de la comunicación conozco quién es el otro, entiendo quién es el otro, negocio y genero acuerdos con el otro. Y si pensamos de esta forma, que la comunicación es uno de los pilares básicos de una relación sana, pues la comunicación con nosotros mismos lo es aún más, ¿no? Entonces, en este espacio de estar sola, si bien yo llevo mi proceso de terapia desde hace 14 años, es algo que por supuesto ha habido periodos de un poquito de pausa, ¿no? O incluso que incremento la frecuencia por las circunstancias de la vida o luego retomo la frecuencia que llevo desde hace varios años, que es quincenal, pues también necesitaba conversar conmigo, comunicarme conmigo, dialogar conmigo. Y para mí la escritura, y lo he comentado también en varios videos, es una de las maneras en las que yo puedo tener estas conversaciones de una manera más clara, más consciente. Es este espejo, ¿no? Que me permite sacar y en pluma y papel poder ver todo lo que está dentro y tal vez dentro está un poquito más revuelto. Entonces, yo hice varios ejercicios de escritura que creo que me ayudaron muchísimo a procesar el duelo, pero después a generar este crecimiento del que les hablo a manera de autoconocimiento y de evolución, ¿no? El primero que hice fue la autobiografía. Yo había hecho una autobiografía hace 14 años cuando empecé mi proceso terapéutico. Es una tarea que trabajo mucho con mis pacientes y que es súper útil porque es como armar un rompecabezas, ¿no? Y poner las piezas y ver cómo embonan y darle sentido a todo. Entonces, por supuesto, aunque yo hubiera hecho una autobiografía hace 14 años, nada tenía que ver con todo lo que había experimentado en estos otros, o sea, en estos 14 años, ¿no? Ya no solo la relación, la migración, el reconstruirme en otro país, pérdidas que viví como la de mis abuelos, toda esta conciencia que he ido ganando a través del proceso migratorio, la gente que ha salido y entrado en mi vida, amistades, familia. Entonces, fue brutal. Y si bien tengo que ser sincera que empecé, ¿no? Yo la divido por áreas de vida, entonces la familiar, de ahí reconocí, recordé algunos patrones que ya había visto de la manera de vincularse a mi familia, que son aprendizajes que uno necesita reflexionar qué tanto los quiere seguir, pues repitiendo o no, o qué cosas queremos sanar y queremos hacer diferentes. También trabajé mi relación conmigo misma, ¿no? Como toda esta manera, esta forma de tratarme a lo largo del tiempo. Pero cuando llegué a la parte de parejas, pausé. Y pausé varios meses, ¿no? Y como que me estanqué, como que me dio mucho, no sé si miedo ver. Yo creo que no era miedo, era como, ay, cuánto trabajo hay aquí y hoy no me siento lista. Entonces también en este proceso de crecimiento también hay que dar permiso a cuando no sentimos que algo sea en ese momento. No es forzarnos a hacer algo, a veces también es leer que hoy no estoy lista, hoy no tengo la energía de hacerlo. Entonces lo pausé un ratito. Después, a los meses, escribí la parte de pareja y cuando la escribí fue reconocer muchísimas cosas de mis vínculos, y ya no solo como culpar al otro, ¿no? Culpar a mis exparejas, no, para nada, sino fue recoger como pequeñas moralejas de cada relación, ¿no? Y pequeños aprendizajes de lo que quiero y lo que no quiero, lo que agradezco, lo que aprendí, lo que digo, esto se convierte en un innegociable y cada vez está más claro. También darme cuenta, ¿no? De las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, que sé hacer mejor, cosas que necesito seguir aprendiendo, seguir mejorando. Entonces, fue súper enriquecedor la autobiografía. Me eché como 43 páginas de el área de pareja, pero valió mucho la pena, ¿no? Valió mucho la pena como hacer este trabajo y esta reflexión. También algo que me sirvió mucho fue, pues, reconocer las emociones. No solo es recordar los eventos, sino reconocer las emociones de lo que me generaron, pues, los vínculos en mi infancia, los vínculos tempranos con mis padres, los vínculos de pareja, ¿no? A ver,
aquí que sentía tristeza, qué herida se despertó el abandono, esto me daba miedo, estos son mis miedos dentro de los vínculos de pareja, estas son mis fortalezas, esto es en donde llegan a seguridad. O sea, no solo es como detallar los sucesos, sino reconocer qué es lo que me ha ido sucediendo, ¿no? Internamente es, ok, con lo que sucede afuera, con el otro, en mis vínculos, ¿qué sucede dentro? Eso creo que también es una fase bastante importante en este tipo de ejercicios. Y bueno, pues a mí me ayudó como a ver qué necesito seguir trabajando, qué necesito seguir sanando. También este reconocimiento súper gratificante, decir, qué bonito el proceso que he llevado conmigo a lo largo de estos años de terapia y recoger estos frutos, ¿no? También ir viendo la evolución de relación en relación. Entonces, esto es algo que aconsejo muchísimo. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, dentro de todo esto leí una frase que decía, el amor es muy ciego cuando llega, pero es muy lúcido cuando se va. Y yo creo que justo, o sea, para mí la ruptura tras la fase de dolor ha traído mucha lucidez de lo que quiero y lo que no quiero en una relación, de lo que quiero y lo que no quiero en la vida, y no por culpar al otro, decir el otro no es lo que quiero, no, creo que es un proceso más personal, un análisis en donde tengo más conciencia de quién soy y me adentro a las relaciones con mayor responsabilidad afectiva, con mayor claridad de lo que quiero elegir y construir y también con mayor claridad de lo que tengo que trabajar en mí para construir en eso, ¿no? O sea, no solo porque veo que algo que se hace mucho es, haz una lista de la pareja ideal. Bueno, sí, pero ¿quién quiero yo ser dentro del vínculo, no? Entonces, si bien después de toda esta tarea de hacer como mi historia de relaciones, me planteé en el presente, o sea, sí, cuáles son mis innegociables en una relación, qué es lo que busco en una pareja, pero también otro ejercicio que hice y que creo que es mucho más importante es cómo quiero ser yo como pareja, cómo quiero yo em, expresar amor, expresar mis necesidades, cómo quiero responder yo en el conflicto, cómo quiero yo aportar a la relación, ¿no? ¿Cuál es mi contribución? Porque normalmente pensamos en lo que queremos recibir, pero muy poco pensamos en lo que queremos dar. Entonces también ese fue otro ejercicio que hice de cómo me quiero ver en una siguiente relación o cómo me quiero ver co-construyendo un vínculo con alguien. Y bueno, creo que también en este espacio de estar con nosotros, nuevamente repito un poquito cómo lo he vivido yo, acepté que iba a haber una parte incómoda, después vino o elegí más bien una parte reflexiva de sentarme conmigo, escucharme, escribir, a reconocer, a recordar, ¿no? Como a hacer lo que yo creo que era el trabajo conmigo misma. Y después creo que también viene como esta parte de celebración. En mi caso, yo decidí, en algún punto dije, me voy a regalar un viaje, muero por ir a Japón, es mi sueño, lo voy a tomar como mi honeymoon conmigo misma, esta celebración de volver a estar en esta relación conmigo a full. Y me fui un mesecito a Japón, que fue increíble. También viajar sola me llevó, ¿no? Como a vivir la soledad desde otro lugar. Fue muy rico, la verdad es que fue algo que disfruté muchísimo. Y si bien no todo el mundo tal vez tiene el tiempo, la economía de poder, ¿no? Tener un viaje de un mes, no tienes que hacerlo definitivamente así. Puedes irte una semana, puedes hacer un retiro de silencio, puedes hacer pequeños rituales, establecer un día de la semana que va a ser solo para ti, que tengo una amiga que hace eso todos los domingos es su día y hace todo lo que le nace y lo que le llena. Entonces, realmente es más bien como generar estos rituales en donde celebres el volver a estar contigo, ¿no? Que ya haya una parte como de alegría, de honrar, de celebrar que la vida continúa y de darle espacio a estas pasiones o estas cosas que te enriquecen personalmente. Creo que esa es una etapa muy, muy bonita. Además de las celebraciones o de los rituales, comenzar a trabajar en resignificar y en redefinir un poquito hacia dónde voy, ¿no? Creo que también ya no solo es como la mirada al pasado y el aprendizaje, sino también como esta parte formativa y de psicoeducación. Y algo que empecé a hacer mucho fue a leer, a ver podcast. Por ejemplo, releí este libro de Cómo curar un corazón roto, ya lo había leído de Gaby Pérez y si bien pues, soy psicoterapeuta, sé sobre duelo, es una de mis especialidades, no es lo mismo cuando uno lo hace de forma personal y, por ejemplo, releer este libro sí fue como redefinir, ¿no? Cómo retomar la vida. Otra cosa que he empezado a hacer ha sido mucho cuestionar qué tanto la manera en la que me he vinculado a lo largo de este tiempo es la manera en la que me quiero seguir vinculando. En mi caso,
por ejemplo, la razón por la que terminé la relación fue porque yo decidí no ser madre y mi expareja quería ser padre, ¿no? Entonces, era algo que ya sabía, pero también ahora he estado como pensando mucho, bueno, ¿y qué más quiero o no quiero? ¿O qué otras cosas no me he cuestionado y vendría bien definir, reflexionar, em, formarme, psicoeducarme para saber cómo, ¿no? Seguir estando conmigo, pero también cómo volver a conocer a otras personas. Y un libro que empecé a leer es El día que aprendí que no sé amar, en donde pues no es una crítica a la monogamia, es más bien como una reflexión de repensar la manera en la que amamos y nos relacionamos. Entonces, bueno, lo estoy empezando a leer, pero creo que también es otra manera de celebrar, ¿no? Como esta parte de aprender, de formarme, de, ok, ya me sostuve con todas las herramientas que tenía, bueno, ganar nuevas herramientas, ganar conocimiento. Y bueno, ese fue un poquito, digámoslo, como mi proceso, o sea, como las fases de mi proceso, fases que a mí me sirvieron, fases en las que sigo, yo creo que sigo en esta fase de celebración y de redefinir y de seguir como construyendo, ¿no? Como el quién soy y cómo me voy a adentrar en un futuro a otro u otros vínculos. Pero ahora me gustaría hablar de los aprendizajes, si bien y nuevamente, tal vez quien ve este video no se sienta en sintonía con todos ellos, pero estos son algunos de los que yo he vivido y algunos de los que podrían sentirse pues identificados. Y el primero, y ese me encantó porque leía una psicóloga que decía, es que las personas cuando entran en el duelo de ruptura creen que el objetivo es olvidar a su ex, ¿no? Que creen que ese es el objetivo final, o sea, dejar de pensarle, dejar de recordarle. Y ella decía, y es que es totalmente lo contrario, o sea, es más bien reconocer qué es lo que he aprendido, es recordarle con gratitud, con cariño o incluso si la relación pues fue una relación abusiva, un vínculo traumático, que también tienen un video sobre eso en mi canal que hice junto con Judy, mi colega, o una relación de violencia. Tal vez no es que vas a recordar cosas memorables, pero sí recordar lo que viviste es útil en ese sentido para que no vuelvas a adentrarte a un vínculo que no sea saludable para ti, ¿no? Entonces, nuevamente, la idea o el aprendizaje que tuve no es olvidar a la otra persona y la verdad es que no he olvidado a ninguno de mis ex. Algunos los recuerdo con mucho cariño y algunos los recuerdo como justo, ¿no? Este aprendizaje de cómo no quiero vincularme, de lo que creo que no merezco y que no es afín al trabajo personal que llevo, a la manera en la que me relaciono conmigo, al autocuidado que he ido construyendo. Entonces, este es el primer aprendizaje que es, no se trata de olvidar a la expareja, sino de recoger, ¿no? Memorias bonitas que quiero mantener con amor, con gratitud, apreciando lo que un día fuimos y que eso nadie nos lo va a quitar, aunque no estemos juntos, o recordando aquellas cosas que definitivamente no me nutrieron y por lo tanto se vuelven como estos red flags o estas señales de alerta para no volver a vincularme de la misma manera. Otro aprendizaje es, o sea, porque mucha de esta narrativa de amor romántico es el amor se acabó y pensar que el amor se acabó es algo sumamente doloroso cuando el amor es una energía tan potente, ¿no? Entonces, si bien todos queremos que nos quieran, todos queremos ser cuidados, todos queremos ser alguien importante en la vida de quienes queremos, pues para mí el aprendizaje es, sí, definitivamente yo quiero ser importante para la gente que es importante para mí, ¿no? Pero lo primero es yo quererme a mí misma, yo ser importante para mí misma, yo ser el centro de mi vida, ser la que, ¿cómo decirlo?, satisface sus necesidades y es la fuente de su bienestar, ¿no? Que si bien se habla mucho de, ay, es que ser egocéntrico o ser egoísta es malo, hay un egocentrismo y un egoísmo que es saludable. Es decir, cuando yo también soy capaz de ver a los demás, pero yo soy el centro de mi vida y yo me hago cargo de mí, ese es un egoísmo saludable. Yo soy el centro de mi vida. Esa es una realidad, ¿no? Lo que pasa que también es otro concepto u otro término que es muy mal visto por la sociedad, ¿no? O sea, que se le ha dado una connotación negativa. Pero creo que si todos fuéramos egoístas en balance,
sin dejar de ser compasivos y empáticos, tendríamos vínculos más saludables, ¿no? Entonces, el aprendizaje es que el amor que algún día siento que se está perdiendo, que se esfuma, es un amor que después vuelve con más fuerza a mí misma, que me ayuda a regresar a mí misma y a vincularme conmigo misma o conmigo mismo desde un mejor lugar, ¿no? El amor no se acaba, sino se transforma y se convierte en amor propio, ¿no? Todo esto que ya no soy capaz o es posible darle a la otra persona porque hemos decidido separarnos, es un amor que ahora puedo redirigir hacia mí, ¿no? Y que puede ser, pues, en forma de autocuidado, en forma de elecciones más conscientes, en forma de compromiso con lo que quiero en la vida. Entonces, este creo que es un aprendizaje súper bello y súper importante. También otra de las cosas que se sumó a este proceso de crecimiento personal y existencial en esta ruptura fue la gratitud y no solo verla, sino practicarla, ¿no? Cuando logramos trascender el duelo, nuestra mirada puede ser más amplia y podemos incluso dentro de la pérdida ver las cosas que agradecemos y apreciamos tener en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en algún momento de este proceso, pues agradecí mucho esta autonomía económica, ¿no? Que en mi caso es algo que he construido, y el poder ser capaz de tomar decisiones, de poder pues sí, reconstruir esta parte material que muchas veces se pierde tras una ruptura, pues fue algo que agradecí y aprecié a mí misma y a mi esfuerzo. También el tema de las relaciones, ¿no? Aprecié mucho todas las personas que aparecieron de diversas formas, ¿no? La amiga que me dio las llaves de su departamento en lo que encontraba un lugar y me dijo, te puedes quedar aquí el tiempo que quieras y puedes entrar y salir libremente sin que yo esté. Aquí tienes las llaves. O la amiga que me ayudó a empacar la mudanza. O la amiga que me hablaba simplemente para saber cómo estaba. O mi familia, ¿no? Que también estaban al pendiente. Entonces, eso fue algo que agradecí y aprecié mucho, como todo el amor de la gente que si bien sé que están ahí, pero sentirlos en un proceso de ruptura te ayuda a reconocer, ¿no? Que la red que te sostiene. Entonces, eso también fue algo muy bonito en cuanto a gratitud. También algo que agradecí mucho fue mi proceso de sanación y mi proceso de salud mental. O sea, como que aprecié mucho de mí misma, como el tiempo que he dedicado e invertido en sanar mis heridas. Y si bien había una parte, pues obviamente que era como del presente, o sea, que era nueva, em, hubo momentos en los que era capaz de ver mi evolución y decir, esto en otro momento te hubiera desregulado muchísimo, esto en algún momento en el pasado te hubiera desbordado o te hubieras vuelto loca o te hubiera dado un ataque de pánico. Y creo que algo que aprecié mucho y fue muy bonito fue ver esa evolución, ¿no? De mí misma dentro de una crisis. Entonces creo que también las crisis nos van mostrando la resiliencia que vamos construyendo, que vamos desarrollando, y eso también fue algo que agradecí. Y bueno, pues podemos agradecer muchas cosas, ¿no? O sea, nuevamente cada persona, según su ruptura, según su proceso, tendrá estas mismas cosas u otras cosas que apreciar. Y yo creo que cuando soltamos algo, el ver todo lo que seguimos teniendo es algo también muy importante para seguir adelante desde un lugar más consciente y positivo. Bueno, y la primera parte está enfocada a la parte de crecimiento personal, pero también saben que me gusta muchísimo el enfoque existencial. De hecho, en mi canal tienen varios videos sobre este enfoque. Hay uno sobre crisis existenciales muy interesante, sobre el miedo a la muerte. Saben que soy ultra fan de Irving Yalom, he leído todos sus libros y él es un psicoterapeuta que habla de cómo varias circunstancias de la vida pues a veces nos generan estas crisis existenciales, ¿no? Sobre nuestra existencia, que son mucho más profundas y que son cuestiones que atraviesan a todos los seres humanos independientemente de sus creencias, su etnia, su nivel socioeconómico, etcétera. Y bueno. Definitivamente a mí la ruptura también me orilló como a reflexionar ciertas cuestiones sobre el significado de la vida, sobre mi propósito y sentido de vida, sobre la libertad, sobre la responsabilidad de mí misma, y me gustaría compartirles ahora esta parte existencial. Y bueno, la primera sobre el significado de la vida, ¿no? O sea, creo que en definitiva esta ruptura también me hizo
yo creo que mucho más que otras, no sé si también por el tema de la edad, que obviamente pues ya tengo no solo más madurez, sino también soy autónoma, ¿no? Mis otras rupturas me tocaron en casa de mi mamá y pues había cuestiones que no tenía que reflexionar o que no, tal vez no, esos veintes, ¿no? Esos insights, pues no me caían. Y esta vez, pues definitivamente el tema de estar en otro país, en el extranjero, lejos de mi red de apoyo, si bien tengo una red de apoyo aquí que son mis amigas acá, pero sin como mi familia, pues sí hizo que se tambalearan y vinieran, ¿no? Muchas de estas preguntas. Y en cuanto a significado de vida, pues sí fue, ¿qué quiero en la vida ahora, no? O sea, ahora que esta fase y esta etapa se acabó, ¿qué es lo que quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué sigue? ¿No? En mi caso, como migrante, también vino esta pregunta de ¿qué hago? ¿Me quedo o me regreso? En dónde sigo construyendo mi vida? Porque al final del día, mi proyecto migratorio, si bien en un inicio estaba enfocado en la parte académica y profesional, después sí, pues se centró en este proyecto de pareja. O sea, yo estaba en este lugar por mi pareja. Entonces, definitivamente eso trajo preguntas, decisiones, ¿no? A tomar y pues bueno, es algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Como el, ok, antes se pensaba en el nosotros y muchos de estos sentidos de vida o propósitos tenían que ver con lo que habíamos construido como pareja o acordado como pareja. Pero tras una ruptura, pues la mirada, o sea, si bien es importante que no se pierda esta mirada de yo que quiero en la vida, ¿no? Eso es sumamente importante en una relación sana y consciente para construirla, pero sí, definitivamente tras una ruptura, pues la mirada se voltea totalmente hacia nosotros y ya el sentido y propósito de vida, todo el peso recae en nosotros, ¿no? Y volvemos a sentir esa libertad de elegir y de resignificar. También un poco en cuanto al significado, que esto yo creo que es en parte significado y parte libertad, pero también... En mi caso me cuestione, así como cuestioné la maternidad, en mi caso, y que les quiero hacer un video sobre cómo decidí no ser mamá, sobre todo el proceso, porque tengo un video increíble con Nunca Madres, en donde hablamos de este tema, ¿no? De la elección de ser o no ser madre. Pero les quiero hacer uno igual a este, en donde les cuente pues las fases, mi proceso, etcétera. A ver si les suma y les gusta, además del que tengo con Nunca Madres, que les invito a verlo si es que están haciéndose las mismas preguntas. Pero bueno, también a mí vinieron otras preguntas, ¿no? ¿Qué tanto el cómo he vivido siempre las relaciones? Si lo he elegido conscientemente o no, por ejemplo, la monogamia, ¿no? ¿Qué tanto habría otras maneras que fueran más satisfactorias? Entonces, estoy ahí apenas en esta, pues, investigación, definición, es algo que no he definido, tampoco tengo prisa, tampoco es algo que me abrume, también es algo que en algún punto creo que también se va co-construyendo con el otro, pero por eso les contaba que estaba leyendo este libro y he escuchado varios podcasts y estoy leyendo varios artículos y como es un tema que está ahí, pues no quiero dejar lo que esté ahí en el fondo del cajón y decir luego, 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 y cuando llegue alguien yo no tenga definido esto, ¿no? Y si bien muchas cosas no las podemos tener totalmente definidas a la hora de entrar a un vínculo, pero a mayor conciencia, pues mayor claridad para nosotros y para el otro y mayor conciencia también para elegir, ¿no? Pareja o parejas. Entonces, bueno, esto es algo que también he estado reflexionando, que de este tema tienen un videazo que hice con mi colega Ana Oms, que es psicoanalista, en el que hablamos de no monogamias éticas, que no se lo pueden perder. Y bueno, luego en cuanto al análisis de la libertad y la responsabilidad, creo que algo que suele pasar mucho es esta tendencia, ¿no? En la ruptura de como culpar o señalar al otro lo que hizo mal el otro, lo que no nos dio el otro, lo que, o sea, hay esta fase del duelo en donde siento tanta impotencia que quiero encontrar un responsable, un culpable, ¿no? Entonces, definitivamente, algo que me ayudó mucho fue, pues, pensar en mi parte de la responsabilidad, ¿no? Reflexionar en mi responsabilidad en el pasado, pero también en el presente y en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en el presente, que no estoy, pues, saliendo con nadie, ni dateando, ni nada, es, ok, ¿qué hay de la responsabilidad conmigo misma? De la responsabilidad en el día a día, en lo cotidiano, pero que tanto también hay responsabilidad en lo personal, en lo existencial. Entonces sí me ha llevado como muchas preguntas de qué tanto me siento satisfecha
con el compromiso que tengo conmigo misma y mis propósitos en la vida, ¿no? Y por supuesto que ahí ha habido ajustes, cosas que he llevado a terapia de, oye, me estoy dando cuenta de estas otras cosas, ¿no? Entonces ha sido un proceso bastante rico en ese sentido. Y bueno, en definitiva, pues sí, ¿no? Es como recuperar esa conciencia de libertad, porque la libertad siempre la tenemos, ¿no? Pero es recuperar esa conciencia, al final del día, ya lo dice, toda crisis trae conciencia existencial, ¿no? Entonces, esta conciencia de soy totalmente libre para hacer lo que quiera, bueno, no lo que quiera, pero para elegir muchas cosas, para redefinir para dónde voy, para elegir cómo quiero vivir, para trabajar en mí, para trabajar por mis propósitos, para cambiar de rumbo. Entonces, sí fue como readueñarme de esa libertad, ¿no? No recuperar el rumbo de mi vida, porque no es que lo haya perdido, pero sí como decir, a ver, ¿no? O sea, como que ya no tienes alguien con quien hacer switch del timón, por así decirlo, y ahora te toca a ti agarrarlo y ni siquiera estar alerta, pero estar consciente y presente con lo que vas viviendo y experimentando y cómo lo quieres utilizar para ti. Y bueno, finalmente, otra de las grandes crisis existenciales o de los pilares existenciales que habla Yalom es la finitud, es la muerte, ¿no? Y por supuesto, la ruptura, como ya dije, pues nos confronta a la finitud, ¿no? Pero creo que toda ruptura también nos hace, o toda pérdida, todo duelo, todo final nos hace pensar en las otras finitudes y en los otros finales, ¿no? Entonces, definitivamente para mí sí fue conectar con esta energía del tánatos, de la muerte, así lo llamamos en terapia, y pues sí fue otra vez como decir, a ver, o sea, ¿en dónde quiero poner mi energía de vida? Sabiendo que todo tiene un final, ¿no? Todas las personas que están en nuestra vida van a morir, hay muchos vínculos que también pueden terminar, ¿no? Entonces, sí es como que esta conciencia de que todo termina se convierte en una conciencia de cómo quiero vivir y exprimir la vida y estar en el presente en donde sí sigue siendo, en donde sí es, ¿no? Entonces nos podemos apanicar con esta crisis de decir, si se terminó la relación, se puede... Sí, por supuesto, pero la idea de la crisis existencial nuevamente es transitarla para sacarle jugo. Y este jugo es esta conciencia, ¿no? Esta conciencia de vida. Fue también como, en mi caso, como recapacitar mucho de ponerle, si bien soy una persona que soy bastante atenta y entregada a mis vínculos, pero fue decir, ok, ¿qué vínculos quiero seguir nutriendo? Este, cómo seguir expresándole a la gente que la quiero, elegir momentos de calidad, vincularme, sí, o sea, no hacer por hacer, sino hacer de manera en la que me sienta conectada con los otros. Creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes que también como que estuve reflexionando. Y bueno, también trajo pues otros aprendizajes a nivel existencial, ¿no? Pues este trascender más allá del ego, o sea, sí, más allá de mi ruptura y de este momento que estoy viviendo, esta conexión que tengo con otras personas, cómo también mi proceso influye en otras personas, ¿no? En, en, en mis seres queridos, en las personas que acompaño, ¿no? Con las que trabajo. Entonces, también era esta conciencia de, más allá de mí, cómo cuidar también a los otros en este proceso que yo estoy teniendo. Y una manera de cuidarlos, en mi caso, nuevamente, pues fue comunicar con mucha claridad como hoy no tengo energía, hoy me siento así y esto con amigos, ¿no? Por ejemplo, y eso pues para que ellos no sintieran nada en personal, sino que tuvieran claridad que yo no estaba disponible, sobre todo en la fase inicial, porque no estaba en un buen momento y necesitaba estar para mí, ¿no? O incluso a veces pedir como hoy necesito verte, hoy necesito hablar, o sea, también hacerles saber mi necesidad y darles claridad de lo que espero y lo que busco, más allá que dejarles a ellos que lo descubran. Eso fue como la trascendencia del ego. Y también, pues con mis pacientes, si bien obviamente la parte profesional, en mi caso, tenía que cuidarla, hay personas, y creo que en general, ¿no? La parte del duelo es muy compleja porque pues en el trabajo es el lugar en el que pasamos más tiempo, ¿no? 8 o 9, incluso en algunos lugares 10 horas. Entonces, en definitiva, ¿cómo pausas el duelo ahí, no? Y yo en mi caso, pues obviamente no puedo ponerme a llorar con mis pacientes o decirles que me siento mal o cancelarles, pero sí fue cuidar, por ejemplo, mucho el cómo, sobre todo en la fase inicial, agendaba, ¿no? Y tal vez sí me di muchos más espacios de lo que normalmente hago. Entonces fue también como esta lectura de cómo
esto también puede influir en otros y cómo los cuido y también cómo utilizo esta conciencia con los demás, ¿no? Con la gente que está alrededor de mí. Y bueno, también fue un aprendizaje en cuanto a paciencia. Yo soy una persona que si bien yo creo que este es uno de mis talones de Aquiles y algo que sí ha habido una evolución, no puedo negarlo porque ha habido mucho trabajo, pero soy impaciente por naturaleza. O sea, a mí me gusta la rapidez, yo soy rápida y me gustaría que la vida y los sucesos y las cosas vayan a mi ritmo. Entonces sí fue como mucho recordar y aprender que en la vida hay cosas que son procesos, en estos procesos hay pausas, hay espera, y esto me llevó como a la paciencia de decir, las cosas llevan su tiempo, ¿no? Y también, por mucho que tú trabajes, escribas, vayas a terapia, leas tal, hay otra parte, y siempre se lo digo a mis pacientes, que es uno prepara la masa con todo esto que hace en el trabajo personal, pero luego es como meterlo al horno. Y ese tiempo, pues no depende de ti, ¿no? Es ese tiempo en el que se cocina esto que has trabajado. Entonces también fue como esto, ¿no? Como decir, las cosas llevan su tiempo y por mucho que trabajes y leas, de repente vas a seguir llorando y no pasa nada. Eso no significa que tú no estés haciendo tu parte, sino que el duelo también tiene su propio tiempo. Que una cosa es lo que accionamos y otra cosa también es el cómo nuestro mundo interno y nuestro yo emocional pues va respondiendo y va procesando y va integrando todo esto que vamos haciendo, ¿no? Entonces, el hacer y el sentir tienen ritmos y tiempos diferentes y eso también fue algo que aprendí. Bueno, también otra cosa que aprendí fue el perdón, el perdonarme, perdonarlo, perdonarnos, el perdonarnos, el no poder ser otra cosa, en no haber hecho tal vez ciertas cosas diferentes, liberarnos a los dos por lo que manejamos de forma diferente. O sea, creo que el tema del perdón sí es bien importante, sin embargo, no es una obligación. Creo que a veces nos obligamos a, tengo que perdonar. Y el perdón también lleva su propio tiempo, entonces eso también que creo que fui como bastante consciente. Y bueno, finalmente también otro aprendizaje y otra ganancia, o sea, creo que también es otra cosa que he obtenido de este proceso y yo creo que es el punto final, es la reconstrucción. Creo que una ruptura a veces sí, pues puede desafiar nuestra percepción de nosotros mismos, de cómo somos como pareja, y tras esta incomodidad inicial y con el trabajo, sí podemos redefinirnos y reconstruir nuestra identidad de una manera más consciente y sobre todo más auténtica, ¿no? Como definir con todo este proceso que les decía de reflexión, pues realmente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que podemos ofrecer, en qué, o sea, ser realistas en qué necesitamos trabajar en nosotros mismos. Em, Creo que esta reconstrucción también nos acerca a mayor profundidad a quienes somos en esencia, a esa parte como de nuestro potencial, ¿no? Como a poder acercarnos más a ese potencial y a esa esencia y también a poder acercarnos a ser una mejor pareja, ¿no? O a vincularnos nuevamente, no pareja, porque ahí lo cerramos a la monogamia, pero simplemente a vincularnos con parejas, con amigos, con familia de una manera más consciente. A veces en la reconstrucción ya no solo es hacia la pareja, sino, oye, ¿qué tanto tal vez... Ejemplo, dejé de lado a mi familia por enfocarme solo en mi pareja o descuido un poco mis amistades y en esta resignificación y reconstrucción de quién soy y en esta manera de ser más yo y ser más auténtico y más genuino con mi esencia, pues la próxima vez que me embarque en un vínculo sexoafectivo, pues quiero mantener, ¿no? Como a mis amistades más cerca, incluirles más, integrarlos más o darme más espacios individuales para poder seguir nutriendo estos vínculos. O sea, este proceso de reconstrucción es muy bonito porque es esta parte de la libertad que les mencionaba en lo existencial, de la responsabilidad de mí mismo, pero también una parte creativa, ¿no? En donde viene como el cómo generar algo nuevo a partir del dolor, ¿no? Esta parte de sublimar. Y bueno, ya llegamos al cierre de este video y simplemente quiero recordar que si bien toda ruptura es compleja, aunque a veces sí trae mucha paz y alegría, ¿no? Para algunas personas es como, es lo mejor que me ha pasado, pero si bien para quienes sí atravesamos este proceso de pérdida, de duelo, pues recordarles que siempre renacemos, que es elegirnos a nosotros, que sí, que se muere esta versión antigua, pero que
renace una que es más auténtica y honesta consigo misma, con lo que busca en la vida. Y que sí, que definitivamente es un proceso en el que después de sanar, pues es un proceso reflexivo y de tomar muchas decisiones, algunas pequeñitas, cotidianas, algunas mucho más importantes, pero que esto pues nos va a llevar a reconectar con la vida y con las oportunidades de la vida. Les recuerdo nuevamente que cada persona va a experimentar este proceso por ruptura de forma diferente, que no hay correcto o incorrecto. Sin embargo, sí es importante hacerlo con conciencia, ¿no? O sea, no hay correcto o incorrecto en lo que sentimos, pero sí mi invitación con este video es que te des el espacio de trabajar en ti y de poner el foco en ti. Y bueno, pues les envío todo mi cariño a aquellos que están atravesando las fases iniciales o las fases reflexivas o ya incluso las fases de celebrar, de hacer nuevos rituales, de esta parte de reconstrucción que es bastante rica y bonita. Y les recuerdo que si quieren acompañamiento, estoy a sus órdenes y podemos trabajar en que esta ruptura sea una oportunidad de crecimiento personal y existencial. Lindo día.